Buenas noches a todos. Vamos a continuar con las aplicaciones económicas empleando los métodos de integración. En este siguiente ejemplo se establece que una empresa tiene un costo marginal por unidad de su producto dado por esta expresión, donde X es el nivel de producción. Si los costos fijos ascienden a 500 lempiras, se nos pide determinar la función de costo. Se nos da esta ayuda que dice que los costos fijos se dan cuando X es igual a 0. Y obviamente eso es lógico asumir que cuando no se produce nada, solo tendríamos como costos el valor de los costos fijos. Ahora bien, anteriormente, cuando vimos estas aplicaciones utilizando las reglas de integración estándar, como en ese momento solo integrábamos funciones, básicamente en las aplicaciones solo fueron funciones polinómicas. Entonces ahí si sustituíamos 0 en las X de la antiderivada, entonces básicamente solo íbamos a tener que la constante iba a ser el valor de los costos fijos. En este caso tenemos como antiderivadas funciones exponenciales y logarítmicas. Con las funciones exponenciales y logarítmicas, a diferencia de las funciones polinómicas, cuando usted sustituye 0 en X, no necesariamente da como resultado 0. O sea, hay que tomar eso en consideración. Por eso aquí se establece que los costos fijos se dan cuando X es igual a 0. Eso es de tomarlo en cuenta a la hora de determinar la constante de integración. Bien, entonces para determinar la función de costo total a partir del costo marginal, entonces vamos a integrar la función de costo marginal. Yo siempre les he expresado que es conveniente visualizar o descomponer ese tipo de expresiones en factores. Es decir, por ejemplo, podríamos descomponer en 1 sobre x más 10 al cuadrado, que multiplica a 1000 por logaritmo natural de x más 10. Esto con la finalidad de identificar a qué expresión la vamos a denominar f de x y a cuál g' de x. Porque obviamente esta expresión solo podría integrarse por el método de integración por partes, ya que tenemos una función compuesta multiplicada por una logarítmica. Entonces, en este caso vamos a hacer que la función logarítmica sea f de x y que g' sea esa compuesta, ¿no?
Bien, entonces, f de x sería 1000 por logaritmo natural de x más 10 y g' sería x más 10 a la menos 2. La derivada de f sería 1000 sobre x más 10. La derivada del logaritmo natural de x más 10 es 1 sobre x más 10. Multiplicamos esto por 1000. Entonces esto nos da 1000 sobre x más 10. Y la antiderivada de x más 10 a la menos 2, aplicando esta fórmula de x más b a la de n es 1 sobre a por x más b a la n más 1 sobre n más 1. Esto es para evitar tener que aplicar el método de sustitución para integrar la función compuesta. Recuerde que las funciones compuestas se integran aplicando el método de sustitución. Y básicamente aquí sabemos que esta fórmula deriva de aplicar el método de sustitución. Pero aplicando la fórmula, obviamente obtenemos la antiderivada de forma más sencilla. Aquí, en este caso, a es 1, entonces 1 entre 1 es 1, entonces solo tendríamos x más 10 a la menos 2 más 1, que es menos 1, sobre menos 1. Entonces eso nos daría como resultado menos 1 por x más 10 a la menos 1. Y si expresamos sin exponentes negativos, sería menos 1 sobre x más 10. Bien, ahora vamos a aplicar nuestra fórmula de integración por partes. La fórmula de integración por partes establece que vamos a multiplicar primero f por g. Por esto, es decir, 1000 logaritmo natural de x más 10 por menos 1 entre x más 10. Esto es igual a menos 1000 logaritmo natural de x más 10
sobre x más 10 menos la integral de esto por esto. 1000 sobre x más 10 por menos 1 sobre x más 10 me daría como resultado menos 1000 sobre x más 10 al cuadrado. La constante puede salir fuera del signo de integral. Y si multiplicamos menos 1000 por este signo negativo, eso se convierte en más 1000, que multiplica a la integral de x más 10 a la menos 2. Ya conocemos la antiderivada de x más 10 a la menos 2. Sabemos que la antiderivada de x más 10 a la menos 2 es menos 1 sobre x más 10. Si multiplicamos 1000 por menos 1, nos daría como resultado menos 1000 sobre x más 10. Bien, entonces, ahora vamos a tomar en consideración lo que se estableció al inicio, que cuando se producen 0 unidades, esto nos debería de dar el valor de los costos fijos, que es de 500. Es decir, si sustituimos 0 en las X,
de nuestra antiderivada de la función de costo. Esto debería darnos como resultado 500. Sustituimos 0 en las X de nuestra antiderivada del costo marginal. Vemos aquí 1000 entre 10, perdón, menos 1000 entre 10, y esto es negativo 100 por logaritmo natural de 10. Luego tenemos 1000 entre 10, 100. Más la constante de integración, y esto debería de ser igual a 500. Resolvemos para C. Esto es 500 más 100 más 100 logaritmo natural de 10. Lo que implica que nuestra función de costo total va a estar dada por entonces 500 más 100 es 600.
100 por logaritmo natural de 10 es una constante, pero vamos a dejarlo así. Esta sería nuestra función de costo total. Veamos otro ejemplo. Para este ejemplo se establece que la tasa marginal de casos nuevos de dengue que llegan al hospital escuela está dada por esta ecuación. Esta es la tasa marginal de casos nuevos de dengue, donde T está medido en días. En T igual 0, es decir, cuando no ha transcurrido ningún día, es el inicio de la llegada de casos de dengue al hospital. Se nos pregunta qué pasa al cabo de 5 días. O sea, ¿cuántos casos de dengue se habrán tratado transcurridos 5 días? Entonces, lo primero que necesitamos es determinar la tasa de casos nuevos de dengue que llegan al hospital. Y esa la obtenemos a partir de la tasa marginal, integrando la tasa marginal. Bien, y esta es una función compuesta. Las funciones compuestas se integran aplicando el método de sustitución, pero conocemos una fórmula que deriva del método de sustitución para casos específicos en el cual el argumento de la función compuesta es una función lineal. Esto hace que la integración sea mucho más sencilla. En este caso, A es negativo 0.2. Si dividimos 1 entre negativo 0.2, eso nos daría menos 5. Por E a la menos 0.2t. Más la constante de integración. Esto es vamos a bajar esto un poquito. Bien, entonces, para determinar el valor de la constante,
es lógico asumir que al día cero no se ha tratado ningún caso de dengue. Entonces, si sustituimos cero en las T de nuestra antiderivada de la tasa de casos nuevos, esto debería darnos como resultado cero. Y bien, ahí tendríamos e elevado a la cero. Cualquier cosa elevada a la cero es 1. Entonces el valor de la constante es 500. Por lo tanto, nuestra tasa de casos nuevos de dengue va a estar dada por bien, y podríamos factorizar 500 y ahí tenemos nuestra ecuación de la tasa de casos nuevos de dengue. Bien, entonces para el inciso A, se nos pide determinar cuántos casos se tratarían transcurridos 5 días. Entonces vamos a sustituir 5 en nuestra ecuación.
Entonces aquí tendríamos como resultado 0.8647. Perdón, 0.6321. Nos daría como resultado 316.06, ajustando o redondeando el entero más cercano, serían 316. Es decir, transcurridos 5 días se habrán tratado 316 casos. Luego, para el inciso B, se nos pide determinar cuántos casos se habrán tratado en transcurridos 10 días. Entonces vamos a evaluar nuestra función con 10. Y aquí nos daría como resultado 2 multiplicado esto y redondeado al entero más cercano serían 432. Es decir, al cabo de 10 días se habrán tratado 432 casos. Para el inciso C, hay algo bien particular, puesto que aquí habla que después de un tiempo muy largo y habla de más de 97 días. Este es un ejercicio del libro de texto de la clase y si ustedes buscan la respuesta, el valor que utilizaron para determinarlo fue 90. O sea, se entendería que más de 97 días sería 98, etcétera. En este caso vamos a utilizar 97, pero van a ver por qué de la particularidad.
Aquí vamos a sustituir con 97. Podríamos hacerlo con 100 si quisieran, pero realmente no va a haber una variación muy significativa. A partir de 90, las variaciones no son tan significativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si multiplicamos negativo 0.2 por 97, eso nos da negativo 19.4. Si elevamos e a la negativo 19.4, eso nos daría un valor sumamente pequeño. En las calculadoras usualmente le van a dar la respuesta expresada en notación científica. Básicamente en mi calculadora aparece 3.7557 por 10 a la menos 9. Es decir, que después del punto decimal agregaríamos 9 ceros y después iría 3.75. Entonces, si a este 1, le restamos 3.75 por 10 a la menos 9, va a dar como resultado en mi calculadora, que utilizo 4 cifras decimales, me da este resultado. Es decir, me da un valor bien cercano a... De hecho, mi calculadora redondea a 1. Entonces, si redondeamos al entero más próximo, esto nos daría como resultado 500. Y este valor no va a cambiar entre mayor sea el tiempo transcurrido. Es decir, pues 100, 200, 300 días, el número de casos no va a incrementar de 500. O sea, 500 sería como el tope, ¿verdad? El número de casos máximos tratados. No importa el tiempo que transcurra. O sea, obviamente usted puede discrepar de eso, pero esto sucede por esta ecuación. Pues. O sea, esta es una ecuación hipotética, realmente no sé de dónde la obtuvieron, ¿verdad? Aunque podría ser algo real, ¿no? Podría ser que no se traten en esa institución más de 500 casos, pues. Bueno, en realidad no sabría cómo, eh, si esta es una ecuación real o es simplemente un ejemplo que construyeron para ilustrar, ¿no? Entonces, esta ecuación, entre más alto es
el valor de T, entonces N no va a sobrepasar los 500. Bien, entonces, después de transcurrido un tiempo muy largo, se habrán tratado 500 casos.